Hay lugares en este planeta donde la vida no perdona errores, donde cada paso sobre la nieve es una decisión, donde el frío no es una incomodidad, es una amenaza constante, donde respirar aire a menos 50 grados centígrados puede ser suficiente para congelarte los pulmones si no sabes cómo hacerlo. Y sin embargo, en esos lugares extremos, inhóspitos, casi ajenos a lo humano, hubo personas que no solo vivieron, dominaron. Durante miles de años, los Inuit, habitantes originarios del Ártico, han desarrollado una relación tan íntima con su entorno que su mera supervivencia parece un acto de magia. Pero no es magia. Es algo mucho más poderoso. Es adaptación. Es experiencia transmitida sin papel. Es prueba y error, generación tras generación, hasta que el truco se convierte en ley. Y la ley, en leyenda. Hoy vamos a abrir una puerta rara vez abierta. Vamos a sumergirnos en 9 técnicas de caza inuit que, vistas con ojos modernos, parecen imposibles, ilógicas, casi sobrenaturales, pero que funcionan, y han funcionado por siglos. Cada una de estas técnicas esconde no solo una estrategia, sino una forma de ver el mundo. Porque cuando la Tierra está cubierta de hielo, cuando la oscuridad reina durante meses, cuando no hay margen para el error, sobrevivir se convierte en un arte. Así que prepárate, porque estos son 9 trucos de caza inuit tan raros, que parecen sacados de otro mundo. Y créeme, el número 7 te va a volar la cabeza. Pero antes de empezar con el primer truco, hay algo que necesitas entender. Los inuit no cazaban por deporte, no cazaban por colección, no cazaban para entretenerse ni por desafío. Cazaban porque tenían que vivir. Y cuando cazar es cuestión de vida o muerte, desarrollas una forma de pensar muy distinta. No buscas solo matar, buscas entender, interpretar, predecir, ser invisible, o peor, ser ignorado. Porque en el Ártico, si el animal te nota, ya perdiste. Vamos a ir uno por uno. Pero no esperes una lista rápida. No estás en un top de internet. Estás entrando a un mundo. Y aquí, las cosas se cuentan como en el hielo, despacio, pero con peso. Este truco no implica lanzas, ni flechas, ni siquiera trampas. Implica entender cómo se forma el hielo. A simple vista, todo el Ártico parece una gran planicie blanca. Pero para un cazador inuit experimentado, no hay 2 zonas de hielo iguales. Hay grietas viejas, hay nieve sobre escarcha, hay capas delgadas, y hay algo muy especial que solo ellos pueden detectar: el hielo hueco. Imagina esto: una delgada lámina de hielo sobre una bolsa de aire. Apenas unos centímetros de grosor. Suficiente para que un animal, por ejemplo, un caribú que intenta cruzar un lago helado, crea que está pisando firme, hasta que no. El cazador inuit aprende desde niño a leer el hielo con el oído. Golpea con una vara. Escucha. Sabe cuándo hay profundidad. Sabe cuándo hay vacío. Y entonces traza rutas de escape falsas. Coloca su olor en un punto. Marca otro con nieve removida. Engaña al caribú, haciéndolo huir hacia lo que parece una zona segura, pero que él ya sabe que no lo es. Y cuando el caribú pisa el hielo hueco, se rompe. No cae por completo, porque es grande y resbala, pero queda atrapado, luchando por salir del agua helada. Ahí entra el cazador. No necesita correr, solo necesita acercarse, rematar y agradecer. No usó fuerza. Usó el conocimiento del material sobre el que caminan todos, menos él. ¿Magia? Solo ciencia transmitida por observación pura, sin laboratorios. Y esto es solo el primero. Aún quedan 8 trucos que parecen sacados de mitos. Algunos involucran animales cazando para el humano. Otros, trampas que usan el calor de tu cuerpo como cebo.
Y uno en particular, uno que involucra el viento y una cuerda de tendón, hará que te cuestiones si los inuit eran cazadores o artistas del camuflaje sonoro. Pero no adelantemos, porque el próximo truco implica no moverse durante horas hasta que el enemigo se acerque voluntariamente. Y ahí empieza la verdadera prueba. Truco 2. El arte de no moverse. Cazar solo con el cuerpo y el hielo. Imagina por un momento que estás en medio de una planicie de hielo infinito. No hay árboles. No hay rocas. No hay dónde esconderse. Solo tú, el viento y una temperatura tan baja que hasta tu respiración se congela en el aire. Y sin embargo, en medio de todo ese vacío, los inuit encontraron una forma de cazar sin moverse, sin correr, sin gritar, sin trampas visibles, solo con el cuerpo, la paciencia y el conocimiento del ritmo natural del Ártico. Este segundo truco tiene que ver con uno de los animales más importantes para la subsistencia de los inuit: la foca. Este mamífero marino, escurridizo y alerta, pasa la mayor parte del invierno debajo del hielo, moviéndose por pasadizos subterráneos y saliendo a respirar por pequeños orificios que ella misma mantiene abiertos. Estos agujeros, del tamaño de un plato, son su único contacto con el exterior, y por eso se convierten en los lugares más estratégicos para un cazador paciente. Pero aquí es donde empieza la parte que parece mágica. El cazador inuit no simplemente se sienta junto al agujero y espera, como si fuera un pescador bajo cero. El proceso de esta caza es tan meticuloso y silencioso que parece una coreografía invisible entre humano y animal. Primero, el cazador localiza el agujero. Y para eso, no usa tecnología, ni detectores, ni cámaras térmicas. Solo su intuición y su experiencia. Busca leves abultamientos en la nieve, patrones de escarcha quebrada, cambios mínimos en la textura superficial. A veces incluso se acuesta y pone la oreja contra el hielo, esperando oír el eco suave del agua en movimiento. Una vez identificado el punto, cava cuidadosamente para exponer el agujero sin perturbar su alrededor. Luego, se tumba junto a él, inmóvil. No por minutos, por horas. A temperaturas que pueden alcanzar los menos 60 grados centígrados con el viento. El secreto, aquí, está en algo aparentemente simple: una delgada capa de piel de oso polar. El cazador coloca esta piel sobre el agujero, no para cubrirlo, sino para sentirlo. Porque cuando la foca se acerca a respirar, el aire que exhala es cálido, y en el silencio absoluto del Ártico, esa corriente invisible de calor provoca una leve, casi imperceptible vibración en la piel. No hay sonido. No hay movimiento brusco. Solo ese pequeño temblor. Y en ese momento exacto, el cazador actúa. No antes. No después. Con un solo movimiento fluido, lanza su arpón hacia la oscuridad del hielo, apuntando a donde la foca ha salido a respirar. Si acierta, y la mayoría de los expertos lo hacen, la cabeza desmontable del arpón se incrusta bajo la piel del animal, y el cuerpo queda asegurado por una cuerda de tendón que no se corta ni se congela. Entonces, y solo entonces, el cazador tira con todo su peso, sacando del hielo un animal que puede alimentar a su familia por días o incluso semanas. Lo más increíble, todo esto ocurre en silencio absoluto. A simple vista, alguien podría pasar junto al cazador y no notarlo, porque no parece humano, parece parte del paisaje. Y eso, precisamente, es lo que convierte este truco en algo tan especial. No se basa en fuerza, ni en velocidad, ni en trampas visibles. Se basa en entender el tiempo del Ártico, en convertirse en hielo, en volverse invisible no porque te escondas, sino porque aprendes a no existir para el animal. ¿Quién más puede hacer eso? En un mundo donde todos buscan llamar la atención, gritar más fuerte, moverse más rápido, los inuit, por generaciones,
entendieron que a veces el poder no está en la acción, está en la quietud. Y es entonces cuando cazar se transforma en una meditación letal, un duelo entre el cuerpo humano y la naturaleza, donde el primero que se impacienta pierde. Esto para muchos no es cazar, es una forma de arte. Y ese fue solo el segundo truco. Pero lo que viene ahora rompe aún más las reglas que creías inquebrantables. Porque en el próximo no hay trampa, no hay movimiento, ni siquiera contacto visual. Solo un trozo de carne, el aire del Ártico. Y un zorro que, sin saberlo, cava su propia tumba. ¿Seguimos con el truco número 3? Esto apenas empieza. Truco 3. La trampa invisible para zorros. Cazar con el frío y la psicología animal. En el Ártico, la caza no siempre es un enfrentamiento directo. De hecho, los inuit saben que el mejor cazador no es el que más corre ni el que mejor apunta, sino el que logra que el animal venga a él sin sospecharlo. Eso es exactamente lo que ocurre con el truco inuit para atrapar zorros árticos. Pequeños, astutos, silenciosos y desesperadamente hambrientos durante los largos meses de invierno. El zorro ártico, también llamado tiriarnak en algunas lenguas inuit, es un superviviente nato. Su olfato es legendario. Puede detectar el olor de comida desde distancias sorprendentes, incluso con vientos cortantes y nieve cubriendo todo. Es veloz, pero también prudente. Sabe evitar peligros, reconoce trampas mal hechas y rara vez se arriesga si no está desesperado. Pero el frío lo obliga. Los inuit lo sabían. Y por eso, su trampa no se basa en violencia, ni siquiera en movimiento. Se basa en el hambre del zorro y la propia congelación del Ártico como aliada. El truco comienza con un simple pedazo de carne, normalmente grasa de foca o restos de caribú. Pero no se deja tal cual. El cazador lo congela de forma controlada, dejándolo varias noches al aire libre, hasta que la carne está rígida como una roca. Luego, con una herramienta especial, el inuit talla esa pieza de carne congelada hasta convertirla en una especie de gancho que se ancla en una base de nieve comprimida o incluso dentro de una cavidad artificial hecha en el hielo. Pero aquí viene la parte brillante. El zorro huele la carne desde lejos. Se acerca, ronda, mira, pero no ve trampas, no ve sogas, no ve estructuras. Solo un trozo de comida congelada. Se lanza sobre ella. Intenta morder, pero la carne no se rompe. Está demasiado dura. El zorro insiste, muerde con fuerza. Y sus mandíbulas, pegadas al metal invisible del frío, comienzan a congelarse en contacto directo con el hielo. En minutos, queda atrapado. Sin cuerdas, sin trampas mecánicas, sin una sola gota de sangre. Solo un cálculo preciso del comportamiento del animal y la física del entorno. Si el cazador ha medido bien la temperatura, la orientación del viento y el tipo de carne utilizada, el zorro queda completamente inmovilizado. Intenta soltarse, pero mientras más fuerza hace, más se pega su hocico y sus patas delanteras al hielo. El pánico lo congela, literalmente. Y cuando el cazador vuelve horas más tarde, simplemente lo recoge. No hay lucha. No hay huida. Solo una escena que, para quien no entiende el truco, parecería una escultura surrealista de hielo y pelo. Ahora piensa en esto. En el sur, en contextos urbanos o rurales más templados, una trampa como esta no funcionaría nunca. Pero en el Ártico, donde el aire es tan seco y cortante que puede quebrar ramas al contacto, el frío no es solo un obstáculo, es una herramienta. Y ese es el verdadero secreto del ingenio inuit: convertir los peligros del entorno en parte de su arsenal. Donde otros ven amenaza, ellos ven oportunidad.
Donde otros ven un invierno interminable, ellos ven un aliado que nunca duerme. ¿Y lo mejor? El zorro nunca vio venir la trampa, porque la trampa era el mundo en el que vivía. ¿Raro? Sí. ¿Brillante? También. Parece magia, absolutamente, pero como siempre con los inuit, es ciencia, experiencia y observación pura. Y si este truco ya te pareció ingenioso, prepárate para lo que viene, porque el siguiente es uno de los más antiguos registrados en la tradición oral del norte, un truco para atrapar aves, que consiste en usar la propia nieve como arma. Y lo más extraño es que las aves se entierran a sí mismas. ¿Seguimos? ¿Vamos con el truco número 4? Truco 4. Atrapar aves enterradas en nieve, siguiendo respiraciones invisibles. En el Ártico, la idea de ver un ave en invierno puede parecer absurda. Todo es blanco, todo es hielo, todo es silencio. Uno pensaría que las aves migraron hace meses, que no queda ninguna forma de vida alada en ese infierno congelado. Pero eso no es del todo cierto. Hay un ave pequeña, robusta y absolutamente adaptada al frío. El ptarmigan, o como muchos inuit lo llaman, akikik. Del tamaño de un pollo, esta ave se convierte en una pieza clave de la dieta invernal. Es rápida, tímida y difícil de detectar cuando está despierta. Pero por la noche comete un error, que los inuit han aprendido a aprovechar como si tuvieran rayos X en la piel. El ptarmigan tiene una costumbre muy peculiar. En lugar de refugiarse en ramas o cuevas, se entierra voluntariamente en bancos de nieve para mantenerse caliente durante la noche. Sí, lo leíste bien. Se lanza a la nieve, cava con su cuerpo, se mete dentro y queda completamente cubierto, como en un saco térmico natural. Desde fuera, no hay ningún indicio visible de su presencia. Para un ojo inexperto, es como si no existiera. Pero los inuit no miran con los ojos. Ellos sienten. Ellos escuchan. Ellos observan el lenguaje del hielo. A la hora adecuada, normalmente en plena noche o antes del amanecer, cuando el ave aún duerme profundamente, el cazador sale a caminar sobre ciertos bancos de nieve. No en cualquier lugar. Hay zonas donde los ptarmigan suelen esconderse, cerca de arbustos bajos o formaciones donde el viento deja capas suaves de nieve blanda. El cazador avanza sin prisa, con pasos silenciosos, prestando atención a una sola cosa: los agujeros de respiración. A pesar de estar enterrada, el ave necesita oxígeno. Así que, sin saberlo, deja un delgado conducto desde su pico hasta la superficie, un pequeño tubo natural por donde entra el aire y escapa el vapor. No se ve a simple vista, pero en las condiciones adecuadas, cuando hay algo de humedad en el ambiente y luz indirecta de la luna, ese conducto puede dejar un ligero halo de escarcha diferente, una textura sutil en la superficie blanca. El cazador lo detecta, se detiene, observa, respira lento y entonces actúa. Con un movimiento rápido, como quien saca una sorpresa de una caja cerrada, hunde las manos o una red pequeña justo sobre el punto detectado. Rompe la capa superior de nieve. Y ahí está el ptarmigan, dormido, sin entender qué ha pasado. Su primer instinto es intentar volar, pero está rodeado de nieve. Sus alas no pueden extenderse. Sus patas no tienen tracción. Y en esos segundos de confusión, ya es demasiado tarde. El ave es capturada. Sin violencia, sin disparos, sin una sola gota de sangre. Y aquí es donde todo parece surrealista. ¿Cómo es posible atrapar un ave sin verla? ¿Cómo puede alguien leer una respiración atrapada bajo centímetros de nieve? La respuesta, como siempre en la caza inuit, está en la experiencia. En años, décadas, de salir a caminar en el hielo, de observar cada detalle del entorno, de entender no solo al animal, sino también cómo el entorno reacciona al animal. Porque los inuit no cazan solo presas, cazan patrones,
cazan probabilidades. Cazan momentos exactos donde todo se alinea. Y si te parece increíble que una técnica tan efectiva se base en algo tan invisible, recuerda, para quien vive en el Ártico, ver no es suficiente. Escuchar no es suficiente. Solo entender permite sobrevivir. El truco de los ptarmigans es un ejemplo perfecto de algo que parecería totalmente imposible para cualquier persona ajena a esa tierra. Pero no para ellos. Para los inuit, la nieve no es obstáculo. Es herramienta. Es aliada. Es una superficie que, cuando sabes leerla, te cuenta todo lo que necesitas saber. Y en este caso, la nieve te dice dónde duerme el ave. Pero lo que viene a continuación va aún más allá. Porque no se trata de atrapar al animal cuando duerme. El próximo truco inuit consiste en hacer que el animal venga por sí solo, pensando que encontró un regalo. Un regalo que lo condena. ¿Vamos con el truco número 5? Esto se pone cada vez más extraño. Truco número 5. El regalo envenenado. Hacer que el animal se cace a sí mismo. Una de las ideas más poderosas que atraviesa la caza tradicional inuit es esta. No siempre gana el que persigue. A veces, lo más efectivo es crear la ilusión de que no hay amenaza, y que lo que el animal encuentra ha sido dejado ahí por accidente. Un regalo. Una oportunidad. Este truco, utilizado principalmente para atrapar zorros árticos, pero también comadrejas y pequeños carroñeros del norte, es tan simple que parece un cuento. Pero detrás de su simplicidad se esconde una lógica tan refinada que aún hoy muchos no creen que funcione. El truco comienza con algo muy básico. Carne de foca congelada. Rica en grasa, densa, irresistible para cualquier animal hambriento durante los meses más duros del invierno. Pero esta carne no se deja en cualquier parte. El cazador elige cuidadosamente una zona por donde suelen pasar los zorros. Caminos marcados en la nieve, rastros de huellas viejas, o incluso zonas cercanas a asentamientos humanos, donde los animales buscan restos. En uno de esos caminos, el cazador deja el trozo de carne, pero dentro de una trampa invisible, hecha con la misma nieve. ¿Cómo? Usando una técnica llamada Kimik-tak, que consiste en compactar nieve fresca hasta formar una especie de cápsula hueca con entrada estrecha, cubierta por una ligera capa de nieve suelta para disimularla. La entrada es apenas del tamaño justo para la cabeza del zorro. Dentro, el trozo de carne está firmemente sujeto a un anzuelo de hueso, unido a una cuerda de tendón escondida bajo el hielo. Cuando el zorro pasa por allí, huele la carne. Se detiene. Observa. Siente el olor. No hay nada a la vista. Ni humanos. Ni trampas. Solo nieve. Solo carne. Se acerca. Mete la cabeza por la pequeña abertura, confiado. Al intentar arrancar el trozo, el anzuelo gira y se engancha en su mandíbula, o en algunos casos, en su lengua. Pero lo verdaderamente cruel y brillante no es solo eso. La trampa está diseñada para castigar el instinto de supervivencia. Cuando el zorro intenta alejarse con la carne, la cuerda se tensa. Si tira con fuerza, la cápsula se colapsa sobre sí misma, enterrando al animal hasta el cuello. Si intenta retroceder, no puede. Si lucha, se enreda más. Y cuando por fin el cazador regresa, normalmente al amanecer, cuando el animal lleva horas exhausto, encuentra al zorro ya rendido, cubierto de escarcha, inmóvil. Todo esto sin necesidad de persecución, sin rastreo, sin violencia directa. El animal vino por sí solo. El animal tomó la decisión. El cazador simplemente creó la ilusión perfecta. Y eso es lo que asombra de este truco. No es solo su eficacia, es su elegancia. Es su capacidad de aprovechar la desesperación del invierno, el impulso natural de un animal hambriento, y convertirlo en su condena. Y aún hay más. En algunas variantes,
los inuit mezclaban en la carne un tipo de musgo seco que, al ser ingerido, provocaba una ligera sedación digestiva, ralentizando los movimientos del zorro, haciendo que se canse antes, que no luche tanto, que no huya. Todo sin veneno. Todo con conocimiento de plantas locales que hoy en día ni siquiera están del todo documentadas en la ciencia botánica moderna. Así es como los inuit transformaban el hambre de un animal en su punto ciego. Una lección profunda no solo de caza, sino de vida. Que a veces lo que parece un regalo, lo que parece fácil, lo que llega sin esfuerzo, es justo lo que más deberías desconfiar. Y si eso no te suena a magia, al menos tiene la forma de una trampa invisible tejida por sabiduría pura. Ahora, si este truco ya te pareció retorcido en su genialidad, el siguiente lleva las cosas a otro nivel. Literalmente. Porque en el truco número 6, los inuit aprendieron a cazar, no en la tierra ni en la nieve, ni siquiera sobre el hielo, sino bajo él. ¿Te imaginas cómo es posible colocar una trampa en un río subterráneo congelado y aún así sacar vida de ahí? Lo vemos en el próximo. ¿Continuamos? Truco número 6. Cazar bajo el hielo, atrapar vida en el mundo sumergido. Durante el invierno ártico, los lagos y ríos no solo se congelan, se transforman en bloques de hielo tan densos que a veces alcanzan más de 2 metros de espesor. A simple vista, parecen estar completamente muertos. Ningún sonido, ninguna señal de movimiento, ningún indicio de que algo pueda sobrevivir bajo semejante prisión de hielo. Y sin embargo, ahí abajo, los peces siguen nadando. No con la energía del verano, claro, pero lo suficiente como para convertirse en una fuente vital de alimento. Aquí es donde los inuit hacen algo que parece absolutamente imposible. Colocan trampas en esos ríos subterráneos sin tecnología moderna, sin herramientas mecánicas y sin meterse en el agua. Y para hacerlo, usan uno de los trucos de caza más impresionantes de su cultura. El proceso comienza días antes de la caza real. El cazador, o más comúnmente un grupo de ellos, analiza el terreno helado, buscando señales de un curso de agua aún en movimiento bajo la superficie. No es algo que puedas ver a simple vista. Pero los inuit tienen sus métodos. Colocan el oído sobre el hielo. Escuchan. Literalmente. Esperan oír el rumor sutil del agua corriendo a varios metros de profundidad. A veces utilizan una vara de hueso o marfil, que golpean suavemente contra el hielo. Dependiendo de la vibración que devuelva, pueden deducir la profundidad y el grosor de la capa. Años de experiencia les permiten leer estos sonidos como si fueran palabras. Cuando identifican una zona adecuada, comienza el trabajo duro. Usando una herramienta tradicional llamada tuuk, un enorme cincel de hielo, empiezan a perforar con fuerza, a ritmo constante. Este trabajo puede tardar horas, incluso días, pero saben exactamente cuánto deben abrir. No crean agujeros enormes, solo una pequeña abertura, justo lo suficientemente grande para introducir una trampa. Y esa trampa es el corazón de este truco. Hecha completamente con materiales naturales, líneas de tendón trenzado, ganchos de hueso, pesos de piedra y una estructura flexible hecha con ramas de sauce, la trampa se asemeja a una especie de red viva. No atrapa por fuerza, atrapa por flujo natural. Una vez instalada bajo el hielo, se deja flotar en la corriente subterránea, sujeta por estacas que la mantienen en su sitio. No necesita vigilancia constante. Los peces, atraídos por el cebo, normalmente vísceras de otros peces o trozos de grasa de foca, nadan hacia la red sin saber que, al entrar, la forma de la trampa les impide salir. Lo asombroso de todo esto no es solo su eficacia. Es que todo está diseñado para funcionar a ciegas. El cazador nunca ve a los peces entrar. No tiene cámaras. No tiene sensores. Solo la paciencia, el conocimiento de los patrones de movimiento bajo el hielo
y el instinto para saber cuándo volver a revisar la trampa. Días después, vuelven al sitio. Y al sacar lentamente la red, emerge del agujero algo que parece un milagro. Peces vivos, en perfecto estado, atrapados en silencio bajo el hielo. Char ártico, trucha, a veces incluso pequeños bancos enteros. Cada uno, un tesoro. Pero esto no acaba ahí. Los inuit sabían que el agua, aun en su estado más letal, podía ser aprovechada de múltiples maneras. Y por eso, en algunas regiones, adaptaron este truco para pescar durante la noche polar, usando cebos que desprendían olor durante días, encapsulados en bolsas de grasa animal para que el aroma se mantuviera constante. En plena oscuridad, los peces encontraban ese aroma y se dirigían directamente hacia su propia captura. Piénsalo un segundo. Estamos hablando de una técnica que convierte un río congelado en un canal de alimentación sostenida, sin electricidad, sin calefacción, sin instrumentos modernos, solo con hielo, piedra, hueso, tendón y tiempo. ¿Parece magia? Puede ser. Pero como siempre ocurre en esta cultura, es el tipo de magia que nace de mirar la naturaleza con los ojos bien abiertos y con una paciencia que ninguna tecnología puede replicar. Y aún no hemos llegado a los trucos más extraños, porque el siguiente, el número 7, es quizás el más increíble de todos. Un truco que ha desconcertado a antropólogos, exploradores y científicos por igual. Uno que no usa herramientas, ni trampas, ni armas. Solo la voz humana. ¿Quieres saber cómo los inuit podían atraer animales salvajes simplemente cantando? Prepárate. El próximo truco te va a volar la cabeza. Vamos allá. Este es el momento que hemos estado construyendo. El truco número 7, quizás el más misterioso y fascinante de todos. En los anteriores vimos herramientas, trampas, el frío como aliado, el hielo como caza. Pero ahora nos adentramos en un terreno aún más extraño. La comunicación directa entre humano y animal. No desde la tecnología, no desde el engaño, sino desde la voz, desde el canto. Prepárate para algo realmente especial. Truco número 7. Cantarle al animal. El sonido como cebo vivo. Si te dijeran que un ser humano puede atraer a un animal salvaje, incluso a un depredador, simplemente usando su voz, probablemente pensarías que es una leyenda. Un mito transmitido por ancianos alrededor del fuego. Algo imposible de comprobar, de medir, algo mágico. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre en uno de los trucos más raros y más antiguos de la tradición inuit. A lo largo del Ártico, existen registros orales que describen un tipo muy específico de canto. Uno que no se hace para entretener, ni para rezar, ni para celebrar. Se hace para llamar, para atraer, para provocar curiosidad, o incluso empatía. Y no se canta en cualquier tono, ni con palabras reconocibles. El canto de caza inuit, conocido en algunas regiones como pisiit o nipi, es una mezcla entre respiración controlada, repetición gutural y entonación grave, que imita ciertos sonidos que los animales ya conocen. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Porque los inuit aprendieron, por observación, por imitación, por generaciones de prueba y error, que muchos animales responden al sonido. No solo por miedo, por reconocimiento. Por ejemplo, los zorros árticos, cuando se separan de sus crías, emiten un tipo muy particular de gemido corto, nasal, que se disipa con el viento. Ese sonido puede ser replicado, con práctica, por la garganta humana, usando el pecho como caja de resonancia. No es un simple silbido, es una vibración emocional. Los cazadores, sabiendo esto, se escondían en zonas altas, donde el sonido viajara mejor. Esperaban, y luego comenzaban a emitir el llamado, a veces durante minutos, a veces durante horas. Lo que ocurría después dependía del animal.
Zorros se acercaban con cautela, confundidos, buscando el origen del sonido, pensando que tal vez se trataba de otro zorro joven o de una cría perdida. Pero hay más. Porque en ciertas regiones de Nunavik y el norte de Groenlandia, algunos ancianos relatan una técnica aún más extraña, usada no para atraer zorros, sino lobos. Sí, lobos árticos. Los lobos son extremadamente sensibles al sonido, no solo por audición, sino por estructura social. Sus manadas se comunican a través de aullidos complejos, cada uno con matices que indican posición, estado emocional o intención. Los cazadores más experimentados aprendían a replicar estos aullidos. No imitaciones baratas. Verdaderos mensajes sonoros, elaborados con tono, silencio, pausa. Algunos de estos sonidos simulaban aullidos de cría, lo cual despertaba la curiosidad o la necesidad de protección en los lobos adultos. Otros imitaban llamadas de apareamiento, atrayendo a machos solitarios. Y algunos, más arriesgados, emitían sonidos que representaban retos territoriales, provocando a los líderes de la manada a investigar. Ahora pregúntate, ¿quién tendría el temple para quedarse solo en la tundra helada, de noche, llamando a un lobo, sabiendo que puede aparecer? Solo alguien que conoce el riesgo. Solo alguien que ha vivido entre el hielo. Pero los inuit no lo hacían por valentía. Lo hacían porque funcionaba. No siempre. Pero cuando lo hacía, el resultado era tan preciso como una trampa física. El animal se acercaba. A veces solo. A veces en grupo. Pero siempre, siguiendo un sonido que no comprendía, pero que le hablaba. Algo en ese canto, en esa vibración gutural cargada de intención, lo arrastraba hacia el cazador. Y ahí, en ese momento de contacto, el cazador no se precipitaba. No se movía. Esperaba. Y si lo creía necesario, repetía el canto. No había miedo. Solo control. Cuando el animal estaba lo suficientemente cerca, entonces sí. O se lanzaba la red, o se utilizaba un señuelo final, o en algunos casos, simplemente se provocaba la huida hacia una zona de trampa previamente colocada. Y lo más sorprendente de todo esto es que no se trata de magia en sentido literal. Es acústica, etología, psicología animal. Es una relación con la fauna tan íntima, tan afinada, que los sonidos humanos pueden romper la distancia entre especies. ¿Te imaginas atraer a un zorro sin moverte? ¿A un lobo con la garganta? Esto no se ve en ninguna otra parte del mundo con esta precisión. Los inuit no hablaban con los animales. Les hablaban como si ya fueran parte de su mundo. Y si eso no es magia, entonces ¿qué lo es? Y lo que viene a continuación no se queda atrás. Porque el truco número 8 se adentra en otro reino poco explorado. El uso del fuego no para cocinar, sino para atrapar. Fuego en el Ártico. ¿Te parece imposible? Espérate. En el próximo truco, el calor se convierte en trampa. Truco número 9. El hueso que espera. Una trampa que no parece trampa. En todo el repertorio de técnicas de caza inuit, hay una que desafía incluso el concepto de técnica. Porque no se lanza. No se dispara. No se activa. No se oculta con ramas ni se entierra en la nieve. Solo se coloca y se espera. Se trata de una trampa hecha enteramente con hueso. Larga, delgada, casi como un trozo de marfil tallado en forma de espiral o gancho sutil. A primera vista, parece una joya, un adorno, incluso un instrumento musical rudimentario. Pero es algo muy distinto. Es un anzuelo digestivo. Sí, digestivo. Este truco, antiguo, transmitido en voz baja entre cazadores mayores, consiste en tallar un hueso de caribú o foca en una forma precisa y luego atarle trozos de carne congelada, formando un paquete que parece alimento para un animal carroñero. El cazador lo deja a la intemperie, en zonas de paso de glotones, zorros o aves grandes como los búhos nivales.
y se retira. El animal encuentra el bocado, lo inspecciona, huele la carne, no huele metal, no ve trampas, nada se mueve, y se lo traga entero. Pero una vez dentro, el cuerpo del animal calienta la carne congelada, que se derrite, y el hueso, por su forma y curvatura, se abre dentro del estómago como una trampa en cámara lenta. No perfora, no mata de inmediato, simplemente impide que el animal expulse el hueso sin ayuda. Queda trabado. El cazador vuelve días después. Si ha leído bien los movimientos del animal, si ha colocado bien el cebo, encuentra al animal no muy lejos, exhausto, débil, a veces ya muerto, incapaz de digerir ni continuar. Este truco es brutal, sí. Pero en los tiempos más difíciles, cuando las familias pasaban hambre y no había otra forma de garantizar carne, este método era la última carta. No porque fuera infalible, sino porque no requería presencia, solo paciencia, solo tiempo. Era, en cierto modo, el reflejo final de toda la filosofía de caza inuit. No forzar, no apresurar, no arrinconar. Solo entender. Y confiar en que el mundo natural, si lo conoces de verdad, te ofrece lo que necesitas, sin que tengas que destruirlo para obtenerlo. Has llegado al final. 9 trucos. 9 puertas abiertas a un mundo donde la supervivencia es arte, donde la paciencia es arma, donde la nieve, el silencio y hasta el frío mismo se convierten en herramientas. 9 formas de cazar que no se basan en violencia ciega, ni en tecnología avanzada, sino en una inteligencia brutalmente afinada por generaciones. No eran trucos, eran actos de comunión, entre el ser humano y la tierra que lo desafía todos los días. Y ahora, tal vez tú también lo entiendas, que no todo lo que parece magia, lo es. A veces, la verdadera magia es escuchar al hielo, leer el viento, esperar sin miedo, y sobrevivir sin olvidar quién eres. Si llegaste hasta aquí, gracias. Suscríbete si quieres más historias donde la naturaleza y la sabiduría ancestral se cruzan. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, camina lento, espera, escucha.